Bienvenidos, bienvenidas a esta última de las sesiones de la mañana y penúltima de las sesiones de la doble jornada en la que estamos rememorando, acercándonos y tratando de pensar con Adolfo Sánchez Vázquez en su centenario. El centenario de su nacimiento y de una persona que fue pues él mismo casi centenario, sabéis que vivió hasta los 90 y muchos y recorrió pues casi todo el siglo XX y se asomó al siglo XXI, ¿no? A este problemático siglo XXI que es el nuestro. Me gustaría aprovechar para acercarlo, aproximarlo también a otro gran pensador, militante, estudioso de muchas disciplinas, como fue, y un gran pensador marxista como fue Manuel Sacristán, de quien también este año celebramos pues un aniversario, ¿no? Se podrían trazar en cierta forma, unas vidas paralelas, ¿no? Al modo de Plutarco entre Sacristán y Sánchez Vázquez, ¿no? Bueno, Manuel Sacristán nació en 1925 y murió en 1985, tuvo una vida más breve, por desgracia, ¿no? Que la de Adolfo Sánchez Vázquez. Al segundo, pues casi poca gente le discutiría el título del pensador marxista más importante, o quizá entre los dos más importantes de México en el siglo XX. Aquí en España, pues a Sacristán poca gente le regatearía, ¿no? La calificación también del pensador marxista español pues más importante en el siglo XX. Tuvo una vida pues más complicada que Sánchez Vázquez, que como hemos recordado estos días, pues a partir de cierto momento puede trabajar en muy buenas condiciones y desarrollar su pensamiento, mientras que a Sacristán pues el torbellino de la historia lo maltrató mucho más, aparte de su mala salud que hizo que muriera antes. Los dos fueron marxistas atípicos en cierta forma, lo hemos visto en el caso de Sánchez Vázquez, con Sacristán también es el caso, ¿no? Cultivó pues una epistemología muy poco frecuente en el terreno del marxismo. Se acercó también a cuestiones estéticas, cultivó la lógica matemática y fue pues el principal introductor de la lógica matemática en la España franquista, y desarrolló un trabajo pues, muy importante como a partir de los años 70 en la apertura del marxismo crítico hacia lo que entonces se empezaban a llamar nuevos problemas civilizatorios, ¿no? Y entonces, bueno, pensé que era oportuno, teniendo en cuenta que también este año 2015 se cumplirían los 30 años de la muerte de Manuel Sacristán y los 90 de su nacimiento, pues acercarlos aquí a los dos. Ellos se conocieron, se trataron a partir de los años finales de los años 70 sobre todo, y antes se conocían por lecturas y algunas personas en común. Se encontraron en México en ese último lustro de la vida de Sacristán, del 80 al 85, cuando él estuvo en dos ocasiones en México, y en este número conmemorativo de la revista Mientras Tanto, ¿no? Que fundaron Julia Dinolfi, la compañera de Sacristán, y el mismo Sacristán, que se publicó a su muerte en 1985, participó Adolfo Sánchez Vázquez con unas páginas, igual que le rindieron pues, un homenaje en Ciudad de México tras su muerte, ¿no? Al final de estas páginas que escribe Adolfo Sánchez Vázquez sobre Manuel Sacristán, se refiere a cómo, y esto lo podríamos aplicar, él lo está diciendo de pensador español, pero se lo podríamos aplicar al propio Adolfo Sánchez Vázquez. Decía, para algunos el marxismo de Sacristán se trataba de un marxismo duro, dejando ambiguo este calificativo para que pueda ser identificado con dogmático. Puede considerarse duro, ciertamente, en cuanto a incompatible con el ablandamiento ideologista, humanista y con el reformismo, sin que ello implique ignorar el objetivo final emancipatorio que tanto el cientifismo como el reformismo pretenden diluir. Y sería duro por su firmeza rocosa ante el olvido o desvío de su núcleo emancipatorio y revolucionario esencial, por su crítica implacable de todo lo que niega ese núcleo, pero no dogmático.
no puede serlo quien no solo ejerce la crítica frente al adversario, ante los que en nombre del realismo político aceptan las peores claudicaciones, sino que es crítico también con su propia tradición, ¿no? Y eso caracterizó a estos dos grandes pensadores, de los cuales pues seguimos aprendiendo hoy. Adolfo Sánchez Vázquez apreció especialmente, ¿no?, en ese trabajo de los últimos años de Sacristán la percepción de lo que significaba la crisis ecológico-social, ¿no? Sacristán fue de los pocos pensadores, intelectuales y también dirigentes políticos europeos que desde comienzos de los años 70 vio bien lo que venía, lo que significaba aquello, y Adolfo Sánchez Vázquez reconoció pues la importancia de ese trabajo de Sacristán en varios lugares. Bueno, sirva esto como pequeño homenaje y también como introducción a la mesa en la que vamos a tener ahora a tres jóvenes, uno de ellos representado por Antolín, Axel Pérez. Axel Pérez no está hoy con nosotros porque es uno de los, bueno, llamémoslo, emigrantes económicos que en los últimos años ha ido generando nuestro país, y entonces junto con Macarena, los dos han sido estudiantes de nuestra licenciatura en filosofía estos últimos años, yo los he tenido también en clase, pues están ahora abriéndose camino en Canadá, pero Axel ha mandado una comunicación que leeremos también, ¿no? Y tenemos también con nosotros a Adrián Almazán y a Carmen Madorrán, que han estudiado en nuestra universidad y que están ahora escribiendo su tesis doctoral en el departamento de filosofía, bueno, con asuntos que no entro a detallaros, si queréis luego les podéis preguntar vosotros mismos, pero que tienen la ambición también de intentar pensar nuestro presente, aspectos de nuestro presente que son tremendamente problemáticos, y en ese sentido pues su esfuerzo quedaría cerca, ¿no?, de esos intentos también para pensar el presente y aproximarse y aventurarse a mirar hacia el futuro, que caracterizaron a pensadores como Sánchez Vázquez o como Manuel Sacristán. Además, los dos tienen la doble condición de estudiosos y de militantes, de activistas políticos, lo cual yo aprecio mucho, ¿no? Es muy fácil hablar de la emancipación, pero es bastante más difícil comprometerse, ¿no?, de manera práctica, concreta, en las luchas pues, que nos pueden acercar quizá un poco a la emancipación humana, ¿no? Me consta que los dos están en eso y yo lo valoro mucho. Bueno, se supone que los profesores somos gente que enseña, ¿no?, que nos subimos a una cátedra, nos ponemos de pie aquí en la parte frontal de un aula para enseñar, pero en fin, hacemos algo de eso, sin duda, pero lo que fundamentalmente hacemos es tratar de no dejar de aprender. Yo creo que eso es más importante subrayarlo, y eso en la universidad pues se desarrolla en un contexto que es de diálogo intergeneracional, donde nosotros damos y recibimos. Yo en estos últimos años pues he tenido la fortuna de ir aprendiendo de gente como Axel, como Adrián y como Carmen, y también de otras personas jóvenes, y es un gusto pues el poder acompañarles hoy en esta mesa. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y también por la participación y la posibilidad de participar aquí en estas jornadas. Yo sí que quería hacer unas consideraciones así sencillas y decir que nuestra intención un poco con esta intervención es humilde. O sea, nosotros lo que querríamos es participar un poco en la tarea de restituir parte del pensamiento de Adolfo Sánchez Vázquez, y en ese sentido queríamos centrarnos en algunos aspectos de su obra que creemos que son importantes y desarrollar un poco cuáles fueron sus teorizaciones o su trabajo en ese sentido, ¿no? En concreto, queríamos centrarnos en dos temas, ¿no?, que es por un lado el compromiso y por otro lado el pensamiento de la utopía, que entendemos que están muy interrelacionados, ¿no?, porque lo estuvieron
tanto en su vida como en su pensamiento, ya que la idea del compromiso y la idea de la conciencia y la idea de la transformación social, ¿no? Y en ese sentido la de la utopía, entendemos que fueron ejes, ¿no?, que vertebraron el pensamiento y la vida de Sánchez Vázquez, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta elección, ¿no? Bueno, pues en concreto, ¿no?, en mi intervención yo lo que intentaré hacer es un movimiento un poco en dos tiempos. Hablaré de los conceptos que creo que son relevantes dentro de la obra de filosofía de la praxis, ¿no? En concreto hablaré de la edición del 67, ¿no?, que tiene diferencias con otras. Esos conceptos que creo que son importantes para entender cuál es su idea de compromiso, y luego me adelantaré, daré un salto grande hasta el año 2003, en la conferencia de Adolfo Sánchez Vázquez que tituló La dimensión político-moral del compromiso intelectual, que se recogió en este libro de Ética y Política, ¿no?, del 2007, un poco para ver que quizá en Sánchez Vázquez hubo un compromiso con su propio compromiso, ¿no? O sea, una coherencia interna que se extendió desde estos años, desde quizá los periodos que ya hemos discutido también, incluso de militancia más política durante la Guerra Civil, y que se mantuvo prácticamente hasta el final, ¿no? O sea, que vemos que las posiciones no se transforman tanto, aunque sí atienden, y en este sentido, en un espíritu marxista y también en un sentido de la praxis, ¿no?, como concepto fundamental, a los cambios que sí que han sufrido el mundo o sufrieron el mundo en ese periodo tan grande, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado mucho de praxis, pero a mí me apetecía un poco rescatar esa primera parte, ¿no?, de su libro de filosofía de la praxis, qué era exactamente para Sánchez Vázquez esta idea de praxis, ¿no? Porque él hace una pequeña discusión, ¿no?, sobre qué palabra elegir, ¿no?, o qué sería más adecuado definir como praxis. Y empieza diciendo que en el fondo la praxis no es más que un tipo de actividad, ¿no? Y dice que para él una actividad es un acto o un conjunto de actos en virtud de los cuales un sujeto activo, un agente, no necesariamente humano, modifica una materia prima dada, ¿no? Aquí también se ha discutido, ¿no?, que se ve esta cierta relación con Aristóteles y tiene sentido esa discusión que hace de si quizá no debería haber elegido la palabra poiesis, ¿no? Porque en el fondo hay una relación estrecha que básicamente decide no elegir por el trasfondo que tiene o por la herencia, ¿no?, que supondría. Cuando ya intenta definir un poquito con más precisión qué entiende por esta praxis, que en el fondo es una actividad humana, ¿no?, para él, diría que serían los actos dirigidos a un objeto para transformarlo, ¿no?, que se inician con un resultado ideal o un fin, y esto es importante, ¿no?, y terminan con un resultado o un producto que es efectivo, ¿no?, real. A lo largo de la obra él hará mucho hincapié en que estos dos movimientos, estos dos momentos son muy importantes, ¿no?, porque en gran medida definen algo así como un movimiento dialéctico en dos tiempos. Por un lado una objetivación de lo subjetivo y por otro lado una subjetivación de lo objetivo, ¿no?, que también hemos visto en alguna de las ponencias aquí. Es muy importante esto porque él matiza mucho algunas de las posiciones que sí que tendieron hacia el dogmatismo dentro del marxismo, y dice algo así como que esa preconfiguración, ese diseño de un fin es necesario como un paso previo para comenzar una transformación en el mundo objetivo, pero que sin embargo no va a significar un reflejo fiel, no va a dejar una impronta que sea exactamente igual en esa transformación. Es decir, el mundo objetivo se transformará según ese fin, pero siempre en un proceso que cambiará, es decir, el resultado nunca coincidirá íntegramente con ese primer pensamiento o ese fin que se diseñó, y del mismo modo no podemos caer, y esto es creo muy relevante, en un cierto estaticismo en esos fines, porque los fines tienen que venir marcados también en las transformaciones que se den en el mundo objetivo. Hay que atender a esas transformaciones en el mundo objetivo para poder diseñar y rediseñar fines que se adecúen a ese nuevo mundo objetivo. Entonces, los dos elementos, las dos facetas, están tan entrelazadas que sería, yo creo en su sentido, decir que realmente existe una diferencia, porque es un movimiento dialéctico, ¿no?, que no puede separar una de la otra. Y claro, en el centro, en el corazón de todo esto, estaría la idea de conciencia. Entonces, ¿no?, sería esta idea de conciencia gracias a la cual se puede dar este resultado que existe de alguna manera dos veces. Existe primero de manera ideal, pero también existe de manera real, ¿no? Y claro, esta idea de conciencia tan central en su compromiso filosófico más fuerte, yo creo que ya entronca directamente con la idea de compromiso, ¿no? En el fondo, esa conciencia es parte integrante de una cierta idea de compromiso. Cuando sigue avanzando un poco en su obra, él lo que va es rescatando, haciendo ciertas clasificaciones sobre cuáles son los diferentes tipos de praxis, ¿no? Algunas ya las hemos visto aquí, como praxis naturales o praxis humanas, ¿no? Dentro de esa praxis humana estaría la praxis política y en concreto la praxis revolucionaria, ¿no?, como una praxis humana, política por excelencia.
Y aquí en este sentido sí que me gustaría señalar, ¿no?, que en esta praxis revolucionaria pues él se hace un poco deudor de esta idea de la unidad, ¿no?, de la teoría y la práctica. O sea, él entiende que una actividad teórica no puede ser una mera contemplación, ¿no? O sea, no solamente vale con interpretar el mundo, sino que hay que transformarlo. Lo digo aquí porque él lo dice tantas veces que parecería como casi una falta de respeto no recordarlo aquí, ¿no?, cuando hablamos de esto, ¿no? Entonces, es necesaria esta actividad teórica simplemente porque anticipa idealmente una transformación de la realidad, pero el peso siempre tiene que estar en esa transformación, ¿no?, en esa transformación, en ese movimiento en dos tiempos. Y claro, esta unidad de la teoría y la práctica presupone, por tanto, una idea de compromiso. Es necesario para cualquier persona, para cualquier intelectual o alguien que se embarque, ¿no?, en esta idea de intentar realizar una actividad teórica que prefigure la transformación, el que no se limite su actividad a un posicionamiento teórico, ¿no? O luego en ética y política, ¿no?, lo diría aquí mejor, es algo así como que cuando alguien desarrolla una actividad formal de cualquier tipo de las praxis que hemos visto, no se puede entender que un compromiso es simplemente un compromiso con la propia actividad que se realiza. Uno no está comprometido porque sea un buen poeta o porque sea, por así decirlo, solvente en su labor filosófica. Esa no es la raíz del compromiso. La raíz del compromiso está precisamente en que el trabajo que uno realice se entienda siempre dirigido a producir un determinado efecto social, una transformación. Eso sí que para Sánchez Vázquez es un compromiso realmente, ¿no? No lo otro, que de alguna manera se tiene que presuponer algún hacer, ¿no?, del oficio o de la tarea, ¿no? Como el valor del soldado dice, ¿no? Eso es justamente la fórmula que hace. Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? Ese peso que obviamente hereda de Marx, ¿no?, de que el correlato práctico es fundamental, es central y sobre todo es un ingrediente que no se puede dejar atrás si queremos hablar de una verdadera praxis, ¿no? También hablará de praxis creadoras y praxis reiterativas, ¿no? Bueno, ahí no entraré mucho, pero sí decir que, claro, una verdadera praxis revolucionaria tiene siempre que ser creadora, porque tiene que estar en una labor incesante de pensar pues, algo nuevo, un fin que sea novedoso y que pueda precisamente aplicarse a una transformación social. Y luego aquí el punto quizá más espinoso y en el que él mismo luego también reflexionará, ¿no?, y habrá modificaciones en la siguiente edición del libro, que es en la idea de praxis espontánea y praxis reflexiva, ¿no? Aquí yo me interesa un poco desarrollar la manera en la que teoriza sobre esto en este libro, porque sí que creo que frente a posturas que desarrollará después, y esto lo estuvimos hablando ayer, aquí sí que consigo un empaque teórico, ¿no?, una coherencia un poco entre todo el desarrollo que hace, que es de interés rescatar, ¿no?, me parece. Entonces, bueno, esta praxis espontánea o praxis reflexiva fundamentalmente se diferenciarán según el grado de conciencia de la praxis, dice él, ¿no? Esta conciencia de la praxis, y le cito, sería una conciencia que se vuelve sobre sí misma y sobre la actividad material en que se plasma, ¿no? Una autoconciencia, en el fondo un requisito, un ingrediente de este movimiento dialéctico de la praxis del que hablamos. Entonces, aquí el compromiso de nuevo jugaría un papel fundamental, porque precisamente para él el compromiso que tiene que tener un intelectual, él habla explícitamente aquí de un intelectual, sería el de intentar acabar con una cierta praxis espontánea o que se caracteriza por esa espontaneidad, que es para él la típica, ¿no?, del proletariado hablará, o por así decirlo casi, del conjunto de la humanidad, ¿no?, más allá de esas pocas personas que sí que pueden realizar esa reflexión. Es decir, aquí hay una tesis fuerte, que será con la que luego entre en controversia consigo mismo, y es que la de que el proletariado no es capaz de superar esta praxis reiterativa y crear una praxis verdaderamente creadora con sus propias fuerzas, ¿no? Entonces, el papel que él atribuye aquí al del intelectual y luego, yendo más allá, al del partido como un intelectual colectivo, esa es la fórmula que él utiliza, ¿no? O sea, básicamente las funciones no se modificarían, pero sí que se extenderían, ¿no?, con la capacidad de influencia o de acción que puede tener la figura del partido, es la de generar un compromiso con la realidad de tal manera que se pueda superar esa praxis reiterativa, que no es capaz de diseñar un fin que realmente pueda servir para la transformación e inaugurar una nueva praxis creadora. Claro, él mismo se da cuenta de que hay una cuestión que es problemática, ¿no?, y que es fundamental aquí, y es que la mayoría de los intelectuales, o por lo menos los intelectuales que inauguraron el pensamiento del socialismo, eran de una extracción burguesa, ¿no? Entonces, esto no deja de suponer una especie de contradicción o por lo menos algo problemático.
Y claro, él dice que por otro lado no podía ser de otra manera, ¿no? Si nos movemos en este enfoque, porque el intelectual al fin era el único que tenía un acceso material a, pues, a todo el acervo filosófico, y el único que podía hacer dos cosas. Por un lado, lo que ya hemos hablado, diseñar un fin que fuera contrario a su propia clase, porque era el único que tenía, por así decirlo, el conocimiento suficiente para hacerlo. Y luego dos, que quizás es la mayor especificidad que tiene, ¿no? Y también le citaré a Sánchez Vázquez para esto, dice que la intelectualidad no constituye una clase social de por sí en el sentido marxista del término, ya que no ocupa una posición propia en el sistema de relaciones de producción. Él lo ejemplifica de manera fácil, ¿no? Un proletario se puede convertir en un burgués si consigue la propiedad de los medios de producción, y cuando se convierta en un burgués ya no será un proletario. Puede suceder lo mismo, ¿no? Un burgués se puede convertir en un proletario por un movimiento que sea el contrario. Pero sin embargo un intelectual que pertenece o que tenga una extracción burguesa puede alinearse con la clase proletaria, ¿no? O por así decirlo, con la labor de los proletarios, y no por ello dejar de ser intelectual en el camino. No habrá nada que pierda él usa la fórmula de esencialidad, no habrá una esencialidad que pierda en ese movimiento. Y es por eso por lo que adquiere ese papel central, ¿no? En su teorización filosófica. Es decir, al final se podría resumir un poco todo esto diciendo que el compromiso, y el compromiso del intelectual en este sentido, o del partido, como decía, como intelectual colectivo, es fundamental para que se pueda desarrollar una praxis revolucionaria que sea a la vez humana, que sea política, que sea creadora y que sea reflexiva, ¿no? O sea, que cumpla todas estas características. Yo no me voy a meter en ello porque tampoco además hay tiempo para hacerlo, pero sí es verdad que con el giro que él da en la nueva edición, ¿no? Cuando pone en cuestión que sea solamente el intelectual el que tenga la capacidad de realizar este movimiento, sí que se desdibuja un poco, por así decirlo, cuál es su propuesta de transformación, ¿no? O sea, se desdibuja qué papel va a jugar ese enfoque hacia el lado más ético, y se desdibuja también un poco cuál es el mecanismo, ¿no? O al menos a mí es la impresión que me da, aunque no por otro lado encuentre personalmente más interesante las reflexiones que hace, y me parece que más atinadas, ¿no? Que esta. Creo que la tesis esta de que el proletariado no sería capaz de realizar este movimiento por sus propias fuerzas es mejor que la dejara atrás, pero bueno, sí que es verdad que creo que a nivel de empaque, ¿no? Pues sí que se resentía. Entonces, como decía, bueno, pues estas ideas, ¿no? que me interesaba recuperar porque creo que son como el cuerpo fundamental de lo que se puede entender por el compromiso en Sánchez Vázquez, básicamente se mantuvieron a lo largo del tiempo, ¿no? Lo único que sí que cambió mucho fue el mundo, claro. Estamos hablando de un libro escrito en 1967 y ahora quiero pasar a un texto escrito en 2003. Entonces, si hay algo que parecía claro en el 2003 es que la figura del intelectual comprometido pues estaba en franco retroceso, ¿no? Por no decir en peligro de extinción y bastante acosada, ¿no? Que es un poco el diagnóstico que él realiza en su texto. Entonces, esto para él tiene una importancia primordial, ¿no? Porque entiende que ese retroceso pues, es un factor más que negativo para afrontar las transformaciones que siguen siendo más que necesarias, ¿no? en el mundo en el que él se mueve. Entonces, él intenta entrar en una controversia, aparte de diferentes actores, con diferentes argumentos que se han esgrimido, ¿no? Como para intentar motivar o fundamentar esta desaparición necesaria o positiva de la figura del intelectual comprometido, y yo, bueno, los voy a resumir brevemente, ¿no? Por un lado, polemiza contra la idea de que la producción de un intelectual comprometido tenga que necesariamente ser de menor calidad, ¿no? Esto, pues bueno, fue un lugar común durante aquella época, y él hace un análisis que en gran medida se solidariza con cuáles pueden ser las raíces de esa inclinación, ¿no? Él entiende que la idea de intelectual comprometido, si se asocia, por así decirlo, con el intelectual orgánico, ¿no? En concreto el característico de la Unión Soviética, pues se entiende que se le pueda acusar de quizás realizar una praxis que más que creadora, desde luego, es reiterativa, por no decir burocrática, ¿no? Que en gran medida él también lo dice. Pero claro, lo que empieza a decir es que una adhesión ciega a una burocracia o a un cuerpo teórico fijo, no solamente reduciéndolo al contexto soviético, sino a cualquiera de ellos, pues religioso, ideológico en el sentido marxista, lo que ocurrirá es que ahí ya no estaremos hablando de un verdadero compromiso, ¿no? O sea, la relación que se dará no será la de un compromiso, porque el compromiso tiene que ser libre y tiene que ser responsable. Y si no es así, pues en su opinión se convierte en una práctica que está degradada, ¿no? Es una praxis reiterativa y no creadora, ¿no? En contraposición a su definición de compromiso, como antes vimos. Y sin embargo, cuando el compromiso sí que ha sido cierto, sí que sea adecuado a lo que él cree que deba ser,
pues la realidad empírica, ¿no?, casi viene a decir, demuestra que la tesis de que las producciones de los intelectuales comprometidos eran de menor calidad, pues es casi ridícula o absurda, ¿no? O sea, hablar que un Guernica de Picasso, hablar que un mural de Riviera, ¿no?, hablar de que el acorazado Potenki de Eisenstein no son obras intelectuales o producciones culturales de gran calidad, pues a él le parece un sinsentido, ¿no? Y sin embargo, no se puede negar que nacían con la vocación de transformación, tal y como hablábamos, y en ese sentido no dejaban de ser comprometidas, ¿no? Por otro lado, también polemiza contra los posmodernos sin apellidos, ¿no? O sea, aquí lo dice como así, en general, y sobre todo contra su argumento de que no tiene ya sentido situarse en un bando, ¿no?, o ponerse al lado de grandes ideologías de transformación, y en concreto argumentando que ese compromiso intelectual deja de tener sentido desde el momento en el que el resultado de esas posiciones siempre va a ser incierto, ¿no? Desde el momento en el que no tenemos una seguridad de que el bando con el que nos alineamos va a generar una transformación que sea la que nosotros deseamos o que vaya a tener una consecución positiva, pues entonces no tiene sentido situarse a su lado. Yo creo que esto, a él yo creo que, a mí lo que me transmitía leyendo el texto es que le desconcertaba al igual que le molestaba, ¿no? O sea, porque yo creo que quizá traslucía un cierto desconocimiento de cuál era el posicionamiento marxista sobre la historia en general, ¿no?, o sobre cómo deba ser esos movimientos de transformación. Primero, yo creo que por dos cosas fundamentalmente. Primero, porque pareciera que las transformaciones ya no fueran necesarias, ¿no? O sea, pareciera que viviéramos en un mundo que ya no necesitara de una transformación social. Y claro, en su opinión, no es que hagan falta, sino que hacen incluso más falta que antes, ¿no? O sea, vivimos en el contexto que en nuestro mundo, aunque se diferencia en algo, se parece mucho al de este 2003 en el que él habla. Es un mundo en el que el capitalismo ya se ha extendido sin control, y citándolo un poco, no le cito, pero son las ideas que él maneja, es una sociedad en la que se generan grandes desigualdades, y él utiliza el concepto de barbarie, ¿no?, reiterativamente, ¿no? Él habla de que vivimos a las puertas o a la víspera de una barbarie generalizada, ¿no? También recuperando la fórmula de socialismo barbarie, ¿no? Y sería una barbarie generalizada, pues hablando de elementos como el posible holocausto nuclear o el cataclismo ecológico, que si a día de hoy pues un poco atendemos a la gravedad que pueda tener, pues parece que casi ya no se sabe muy bien si vamos a poder evitar, ¿no?, esta barbarie, visto cómo son las circunstancias, pero él ya aquí presenta esa sensibilidad, ¿no? Por otro lado, también atendiendo a la necesidad de transformación que es acuciante, menciona pues el imperialismo estadounidense, ¿no? Y él en este mismo libro se posiciona fuertemente contra las guerras de ocupación, las guerras por los recursos y este tipo de guerras imperialistas que él no deja de señalar como, pues bueno, un síntoma más de la necesidad, como digo, acuciante de esa transformación. Pero luego, por otro lado, y quizá con un cierto calado teórico un poco mayor, lo que yo creo que a él más le desconcertaba es este argumento, ¿no?, de que el resultado vaya a ser incierto, ¿no?, cuando uno se compromete intelectualmente. Y es que, claro, si compartimos la concepción de Marx, entonces tenemos que tener una concepción que es no determinista, ¿no?, del porvenir, y entender en el fondo que la historia la hacen los hombres, ¿no?, en la formulación clásica. Entonces, ese argumento, más que ser un contraargumento contra el compromiso intelectual, sería precisamente el principal argumento que tenemos que esgrimir para decir que es más necesario que nunca y para decir que es necesario precisamente ese compromiso con la transformación. Desde el momento en que no sabemos y que el resultado va a ser incierto, desde luego lo que parece una condición de posibilidad para que el resultado vaya a ser el que nosotros consideremos deseable es que nos comprometamos, nos comprometamos en el ámbito de la praxis, ¿no?, con la transformación que consideremos que sea más deseable. Entonces, él lo tiene muy claro. O sea, si realmente lo que queremos es evitar la barbarie, y para él eso pasa necesariamente por instaurar el socialismo, Carmen luego hablará un poco más de qué entiende, ¿no?, por ese socialismo para el siglo XXI, es necesario que nos comprometamos intelectualmente, y de hecho no hay otra vía, ¿no?, intelectualmente y en la práctica, que no voy a insistir, pero para él lo mismo. Bueno, como última nota de elementos así que trata en este texto, sí decir que él piensa que el compromiso del intelectual a día de hoy tiene que ir incluso ya más allá de este afán de transformación, y tiene incluso que librar una batalla en las trincheras de su propia tarea, ¿no? Porque desde el momento en que la producción cultural e intelectual también ha sido presa de las dinámicas de mercantilización, ¿no?, es una actividad ya también que cae dentro de esta racionalidad de la compra y la venta, el intelectual tiene también que comprometerse para intentar acabar con esas dinámicas en su propia actividad. Entonces ya el compromiso no solamente es que esté superado, sino que ha aumentado y tiene más deberes, ¿no? Ese es un poco, yo creo, el resumen un poco de lo que yo veo en Sanchis Bank.
Bueno, yo para cerrar ya mi intervención quería recuperar una cita suya que me parece, aparte de muy bella, pues me parece que también capta muy bien esta idea de compromiso con su propio compromiso, ¿no? O la coherencia interna que él mantuvo tanto en su vida como en su obra. Y bueno, pues la leo y ya está porque él lo va a decir mejor que yo. Digo, es un poquito más larga, pero no tanto. Muchas verdades se han venido a tierra. Ciertos objetivos no han resistido el contraste con la realidad y algunas esperanzas se han desvanecido. Y sin embargo, hoy estoy más convencido que nunca de que el socialismo, vinculado con esas verdades y con esos objetivos y esperanzas, sigue siendo una alternativa necesaria, deseable y posible. Sigo convencido asimismo de que el marxismo, no obstante lo que en él hay que criticarse o abandonarse, sigue siendo la teoría más fecunda para quienes están convencidos de la necesidad de transformar el mundo en el que se genera hoy como ayer no solo la explotación y la opresión de los hombres y los pueblos, sino también un riesgo mortal para la supervivencia de la humanidad. Y aunque en el camino para transformar ese mundo presente hay retrocesos, obstáculos y sufrimientos que en nuestros años juveniles no sospechábamos, nuestra meta sigue siendo ese otro mundo que desde nuestra juventud hemos anhelado. Bueno, pues muchas gracias a los asistentes y me sumo también al agradecimiento que hacía antes Adriana a los organizadores de estas jornadas que considero necesarias, ¿no? Para recuperar o en algunos casos para conocer, ¿no? en esta Facultad de Filosofía el pensamiento de uno de nuestros filósofos, como otros muchos, ¿no? en el olvido. Yo voy a hablar muy en relación con la ponencia de Adrián sobre la utopía en el pensamiento de Sánchez Vázquez, que es una preocupación que yo diría también, bueno, pues recorre algunos de los momentos principales de su obra. Ya desde el principio de su vida y hasta el final, en el año 2005, él impartió en Málaga una importante conferencia titulada y publicada ya como Don Quijote como utopía, del que hablaremos al final, que supone una actualización de un artículo muy bueno, yo diría, de 1990. Entonces voy a tomar aquí en consideración, porque sería imposible abarcar pues, del socialismo utópico al socialismo científico, ¿no? Otra de sus publicaciones en las que también trata sobre la utopía. Entonces voy a centrarme en 4 artículos publicados y escritos en la década de los 90, que están recogidos en este libro, Entre la realidad y la utopía, ensayo sobre política moral y socialismo. En la última parte, todos ellos, como digo, dedicados a distintas facetas, la del Quijote, el socialismo como utopía, el fin de las utopías y otro, que ahora no recuerdo exactamente el título, pero bueno, aquí los encontramos. Sánchez Vázquez señala, y yo creo que es importante para poner en contexto, todos somos conscientes, ¿no? En los años 90, ante la caída de la Unión Soviética y qué significó esto para cuantos defendían en cualquier lugar del mundo una alternativa al capitalismo, ¿no? Entonces, en este contexto, Sánchez Vázquez decía que desde los 60 se habían ido extendiendo las tendencias teóricas que van, decía, con un empeño funerario, extendiendo certificados de defunción, primero, ¿no? Hacia las ideologías, que eran el muerto, después concretamente hacia el marxismo, después la historia, la modernidad, el socialismo, y por último, ¿no? Como fin de los fines, también habían sentenciado el fin de la utopía, ¿no? El fin de toda utopía posible alrededor de esos años 90 en los que está escribiendo. Y una de las preguntas que le mueven en ese momento es ¿qué hay de verdad o justamente de ideología en ese fin de la utopía tan sentenciado? Sánchez Vázquez diferencia unas utopías de otras por su distinta relación con el tiempo y la realidad, así como con su potencial práctico, como es comprensible y coherente con lo que acaba de contarnos Adrián, ¿no? De acuerdo con su posibilidad de realización o no, podemos considerarlas en Sánchez Vázquez negativas o positivas. Entonces, cuando hable a partir de ahora de utopías o con rasgos negativos, serán aquellas utopías irrealizables que son las que desdeña.
Y en este sentido, aunque no tengo tiempo y tampoco, bueno, pues es bastante conocido, él hace un recorrido, yo creo interesante, por las distintas utopías que van desde las clásicas o premodernas, donde podríamos integrar o entender la de Platón, las anabaptistas del 16 con Münzer, por ejemplo, las utopías modernas y renacentistas ilustradas, en las que aquí ya encuentra y señala durante, bueno, pues en varios artículos una crítica de lo existente, de la realidad existente en su momento y la propuesta de modelos alternativos, y en estas, frente a las utopías premodernas, él señala ya con mucho interés la voluntad de realización de lo utópico, esa voluntad de realizar el ideal que caracterizará a las utopías modernas y contemporáneas. Como nos dice, bueno, pues va a ser un poco el centro de su atención. Si bien la crítica que hace a estas utopías es que para esa realización del ideal confían demasiado, dicen en esa razón ilustrada, confían demasiado en la persuasión, el conocimiento y la educación, y por tanto desdeñan la actividad o la práctica de alguna forma, que es algo que, por ejemplo, bueno, pues se deshace en los socialistas utópicos en el 19, que sí tienen un movimiento y una voluntad práctica, reaccionan críticamente, como sabemos, ante las terribles condiciones que sufrían en su momento, hijas de la revolución industrial, y que en el plano teórico son muy características por su prolijidad, y en el práctico por fundar ya en la tierra, ¿no?, esas comunidades a modo de islotes que anticiparan las sociedades del futuro. Entonces, vamos viendo en este repaso ya cuáles son algunas de las señas que Sánchez Vázquez va criticando o ensalzando de cada uno de estos momentos. De este en concreto, bueno, pues ese desdeñar por su parte la actividad práctica y conceder demasiado a la persuasión o a la educación es una de las características que critica. Después tendríamos, aunque no puedo entrar, el utopismo revolucionario y anarquista de Blanqui a Bakunin o Kropotkin, quienes centrarían su esperanza emancipatoria en la revolución como acto único y excepcional, también por supuesto con una vocación a realizar esas utopías, y finalmente en la que se centra y en la que voy a detenerme con él un poco más es en la utopía socialista comunista, que empieza con Marx y Engels, y luego para él es también un rasgo característico de lo que Bloch llamó el marxismo cálido. Ellos, brevemente, Sánchez Vázquez ve un ingrediente utópico, nos dice, no solo forma parte del pensamiento de Marx y del marxismo cálido, sino que constituye un aspecto o componente esencial de él, aunque en unidad indisoluble con otros, como la crítica de lo existente, el conocimiento de la realidad que se critica y su vocación práctica. Esto, bueno, pues no sé si luego habrá mucho tiempo, pero es una interpretación de rasgos utópicos en el pensamiento de Marx que quizá otros autores pues no comparten. Yo creo interesante, y esto es como la base de su forma de entender esta utopía socialista comunista. Aunque Marx, es cierto, fue escueto en la descripción de esa nueva sociedad y como dijo él mismo, no quería dar recetas para las marmitas del futuro, sí recogió algunas características a las que Sánchez Vázquez presta especial atención, por ejemplo, en los manuscritos del 44, en El Capital, la Guerra Civil en Francia y la crítica del programa de Gotha. Sobre todo, estos son los textos que maneja, y que estaría, como sabemos, regida o dividida en dos fases, ¿no? Una fase inferior de transición y una fase superior, y en ambas lo que funcionaría es el principio de distribución de la riqueza social. En la primera fase, lo que nosotros luego, bueno, después se ha llamado socialismo, esa distribución se haría conforme al trabajo que aporta cada miembro, y en la fase superior, de nuestros paréntesis, comunismo, conforme a las necesidades de cada individuo. Pues bien, no solo señala rasgos, como vemos, positivos, sino también nos dice Sánchez Vázquez que en esta utopía marxista o comunista hay elementos negativos, ¿no? En el sentido de abstractos, como decíamos antes, en el sentido de irrealizables. Y señala algunos que creo de interés. Dice que uno de estos rasgos abstractos es
la propuesta de Marx de la superación total de la enajenación o la extinción completa del Estado, la idea de la revolución casi inmediata y del proletariado como sujeto central y exclusivo, la imagen de una sociedad armónica en la que al disolverse las contradicciones de clase se disolverían también cualquier tipo de contradicción o conflicto étnico, nacional, y otro rasgo irrealizable y por tanto abstracto negativo que señala en la utopía marxista o comunista es si la satisfacción de las necesidades, que es un objetivo declarado de esta utopía, requiere un desarrollo ilimitado de las fuerzas productivas, ese rasgo, dice Sánchez Vázquez, es incompatible con el imperativo ecológico de no destruir, con ese desarrollo, dice, la base natural de la existencia humana. Por tanto, tenemos también hoy una píldora de este pensamiento que considero especialmente importante resaltar en nuestros días, ¿no? No había tantos marxistas singulares, como decía Jorge, que estuvieran diciendo esto en 1990. La utopía, por supuesto, ha recibido muchísimas críticas. No puedo atender aquí a todas a las que hace caso Sánchez Vázquez, pero sí a una de ellas fundamentalmente, que es la crítica que hacen Marx y Engels, ¿no? El carácter abstracto e irrealizable de los socialistas utópicos, y en esta parte es en la que él se suma, ¿no? Lo que criticaban, dice, del utopismo no era su contenido, sino su impotencia o inefectividad, porque lo que no consideraban, y esto es algo que también critica Sánchez Vázquez, eran las condiciones históricas necesarias o no adecuaban los medios a los fines, o en algún caso ambas. Y ya en su tesis doctoral, que es el libro que ha comentado Adrián, Filosofía de la Praxis, desde entonces, y lo encontramos también después, Sánchez Vázquez ya dice que sí hay cabida en el marxismo para un fin o un ideal, siempre que éste sea realizable. Por eso le interesa rescatar la crítica de Marx y Engels a los socialistas utópicos, para salvar los rasgos utópicos que él asume, Marx y Engels, y la tradición que él les ha seguido aceptarían, o deberían aceptar, que hay en su pensamiento. Y esta, de que sí hay cabida en el marxismo para un fin o un ideal, siempre que sea realizable o tenga esa vocación, esta es una reformulación, ni más ni menos, de la clásica distinción que encontramos en la ideología alemana, donde Marx y Engels afirman que para ellos, que para nosotros el comunismo no es un ideal al que haya que sujetarse la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual. El rechazo firme, por tanto, está reservado para aquellos ideales que pretenden sustentarse en sí mismos, situarse al margen de las condiciones necesarias para su realización, desconocer el sujeto, los medios adecuados, etc. Y por otra parte, aunque no pueda entrar, sí quería señalar la crítica liberal, porque merece también gran consideración en uno de los artículos de Sánchez Vázquez, que dice que rechazan todo intento utópico, ahora sí, no como en el caso de Marx y Engels, por los efectos que tiene la realización de ese ideal utópico sobre la libertad del individuo. Otros, también desde el liberalismo, que han considerado que toda utopía llevaba a una vocación totalitaria o a una sociedad totalitaria. Son conocidos los artículos en este sentido de Kolakowski, como La muerte de la utopía reconsiderada y sobre todo raíces marxianas del estalinismo. He traído alguna entrevista en la que también ahonda en este sentido, y la forma que critica en estos pensadores Sánchez Vázquez es que sentencian que toda utopía conduzca inevitablemente a la negación de su propio contenido, ¿no? Entonces, no voy a entrar por ahí, pero que sepáis que también lo tenemos en sus artículos. Lo que sí señala, dice, es inevitable, pese a la defensa que él quiere hacer de la utopía, dice, es inevitable reconocer que la utopía, muerta quizá no, pero está en decadencia. Dice, ¿cuáles son esos rasgos? ¿Cuáles son los rasgos que efectivamente han hecho que la utopía, como alternativa al capitalismo, si lo dice en este caso más genéricamente, esté en decadencia? Y señala varios que yo creo
Puedo pasar solo por encima de los más importantes. Uno es la extensión de las ideologías, ¿no?, del consumismo y el egoísmo en particular, son las que señala. El escepticismo, el desencanto producido ante la realidad de los países del socialismo real, también para muchos que podríamos decir militaban en la causa socialista o de una utopía alternativa. La corrupción política y moral dice que ayuda a dinamitar la confianza en cualquier alternativa. La sobreestimación de los logros en la reforma social por el aumento del nivel de vida efectivo en unos pocos países desarrollados. Y la integración en el sistema, esto quizás sea pues también fruto para otros debates, la integración en el sistema capitalista del sujeto histórico que estaba, en teoría tendría que ser su enterrador, ¿no?, el proletariado, la naturalización del capitalismo como único horizonte posible, entre otras, ¿no? Bueno, como veis, dentro de cada una de ellas habría mucho que hablar. Pero se pregunta finalmente, ¿ha llegado la utopía a su fin? Bueno, pues si la utopía, tal y como hemos visto que la caracteriza y entiende, supone principalmente una crítica consciente y profunda de la realidad existente y una alternativa social futura, no puede tener fin, nos dice. Mientras haya una realidad que genere incomodidad, por decir algo suave, crítica y una aspiración a una vida mejor, y esto hemos de reconocer que es un rasgo muy humano, querer mejorar en nuestras vidas, seguirá habiendo utopía, concluye. Y no parece creíble, además, añade aquello de vivimos en el mejor de los mundos posibles, cuando bueno, pues, 2/3 de la humanidad vive en condiciones de miseria y explotación, una descripción, ¿no?, de la sociedad de su momento. Por tanto, si el fin de la utopía, este es como el último giro que da en su respuesta, se vuelve imposible, un mundo sin utopías será una utopía más, en el sentido negativo de imposible de realizar. Con este giro, Sánchez Vázquez, bueno, pues, tacha de utópicas a las propuestas, a las teorías que hablan del fin de la utopía, ¿no?, precisamente por irrealizables. Y la propuesta que él hace de una utopía posible para el siglo XXI es una utopía socialista. Reconoce que el socialismo no es ni un objetivo ni una prioridad en su tiempo, en ninguna parte, de acuerdo con Juan Carlos Rodríguez, que ha escrito hace un par de años de qué hablamos cuando hablamos de marxismo, que os recomiendo. Dice que no hay otro horizonte vital que el que se nos impone. Hay que aceptar que el capitalismo es el sol y que ahora estamos, ante esta crisis, solo en una puesta de sol, aunque esperando la aurora otra vez, ¿no? Pues yo creo que este es justamente lo que intenta transmitir Sánchez Vázquez. Bueno, ante esta situación, ¿no?, de desencanto en la que nadie está hablando en los 90, o muy poca gente, de una alternativa socialista, él afirma la necesidad de esa alternativa y además de una alternativa que sea posible. Un paso por encima de la descripción de por qué, como digo, una descripción del momento que le tocó vivir, y caracteriza el socialismo, que hay muchos tipos de socialismo posible. ¿De cuál nos está hablando él, no? Entre todos los posibles, y él lo caracteriza fundamentalmente por de dos formas. La socialización de los medios de producción, por un lado, ¿no?, en el doble sentido de propiedad social y de control del uso y usufructo de esos medios por la sociedad, y el segundo sería la socialización del poder o la extensión de la democracia en sentido amplio, como queramos llamarlo, ¿no? El socialismo para él es inseparable de la democracia, y teniendo estos dos criterios, el de la socialización de los medios de producción y la socialización del poder, considera que los países del socialismo real no son socialistas, porque ni la propiedad privada está socializada, sino estatalizada, ni tiene una superestructura democrática, sino todo lo contrario. Esto es brevemente su punto de partida en este texto, ¿no? Ese modelo histórico concreto describe con bastante finura, definido por una forma que pocos, o al menos no él, podría considerar puramente socialista, es el que ha fracasado. Dice: la utopía socialista no puede ser descalificada a menos que se identifique
con el socialismo realmente existente, ¿no? La utopía socialista continúa siendo necesaria, deseable, posible y realizable, aunque no inevitable. Y bueno, desde sus primeros trabajos, como ha comentado Adrián, reclama esa unidad de teoría y práctica como unidad que implica a la vez una oposición y una autonomía relativas. En lugar de esta unidad, por supuesto, será la práctica misma. Y para terminar, quería hacer una breve mención, porque yo creo que es interesante, a la utopía que él lee en el Quijote y que no está en absoluto desconectada de lo que he dicho hasta ahora, porque ahí lo que hace es analizar y preguntar a la obra de Cervantes, y no a su autor, preguntar directamente al Quijote si se puede leer como una utopía. Y para ello, bueno, pues elige los rasgos de estas utopías modernas y contemporáneas, ¿no? Que hemos dicho, que remita a una sociedad imaginaria, no hay tal lugar, ¿no? En la traducción de Quevedo, la crítica de la sociedad existente, que también encuentra en el Quijote, el ansia de una vida superior o mejor que la existente, pues, por tanto, una concepción de la utopía que no es todavía, pero debe ser, y precisamente porque debe ser, conlleva esa aspiración a realizarse, ¿no? Esta sería básicamente lo que busca en el Quijote y encuentra en los 4 rasgos que he dicho muy rápido ahora mismo, pues los encuentra todos ellos en el Quijote, tanto en un discurso directo como en uno indirecto. Dice que en el Quijote podemos leer un discurso directo, utópico, en el discurso a los cabreros, en el capítulo número 11 de la primera parte, donde habla de un tiempo pasado, ¿no? de esa edad dorada que fue mejor, y de ahí simplemente quería leer unas líneas para terminar casi. De dichosa edad, Cervantes, dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas 2 palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas. Bueno, sigue con la descripción de bueno, cómo la naturaleza, ¿no? Proveía. Bien. Una sociedad, por tanto, nos dice Sánchez Vázquez, futura, caracterizada por la ausencia de propiedad privada o la comunidad de los bienes, si se prefiere, además de por la liberación del trabajo por volverse innecesario, en contraposición con una sociedad del fraude, la injusticia y el engaño. En este mismo pasaje del discurso a los cabreros encontramos, bueno, pues esa búsqueda, ¿no? De la justicia, el honor y el bien. Y este sería el discurso directo. Y el discurso indirecto que encuentra son, bueno, pues todas las incursiones quijotescas, todas las aventuras decididas a introducir el bien o la justicia en un mundo dominado por sus contrarios. Y como sabemos, bueno, pues cada uno de esos intentos fracasa estrepitosamente. Y a quienes pretende ayudar Don Quijote, pues o acaban como estaban, o en algunos casos acaban peor. Comentábamos ayer durante las jornadas, también como en el caso del pastor Andrés, ¿no? En el capítulo 4 de la primera parte, por intentar ayudarle, bueno, pues acaba recibiendo una paliza casi de muerte este pastor. Entonces, bueno, vamos viendo cómo fracasa a lo largo de toda la obra. Y se pregunta Sánchez Vázquez, el quijotismo, si tomamos el quijotismo como ejemplo paradigmático de utopismo, parece estar condenado efectivamente a la imposibilidad de tomar tierra. Pero salva este callejón sin salida, ¿no? Diciendo, bueno, que las utopías destinadas irremediablemente al fracaso son las utopías absolutas, como sería esta, ¿no? De un mundo armonioso en que se vive sin trabajo, donde la comida se obtiene únicamente de la naturaleza, y además, y esto es importante para lo que hemos visto antes, su crítica de algunas utopías. El fracaso concreto hay que buscarlo también en los medios, ¿no? Para la realización. Y termino señalando algunos de ellos, ¿no? No se puede, dice Sánchez Vázquez, transformar la realidad si, y este es un error del Quijote, si se invierte lo real. Si uno ve gigantes donde hay molinos de viento,
no está haciendo un análisis de la realidad que pretende transformar y por tanto va a fracasar directamente. La desproporción brutal, ¿no?, de los medios y los fines, escuálidos, tanto el Caballero como Rocinante, intentando ellos solos imponer, bueno, pues conseguir el bien y la justicia, la fidelidad absoluta a los principios que ciega para la transformación que decía Adrián, y la adecuación, y finalmente el más importante, ¿no?, la insuficiencia del esfuerzo individual, del Quijote en este caso, pero no solo. Dice Sánchez Vázquez, carente de la solidaridad y la ayuda colectiva necesarias, ese esfuerzo, ¿no?, está condenado al fracaso. Es imprescindible un esfuerzo colectivo, como veíamos en la anterior ponencia. Por supuesto hay obstáculos en el camino, obstáculos sociales que Sánchez Vázquez considera, la hostilidad completa de la ideología absolutista y de la contrarreforma a esas ideas humanistas de raíz erasmista del Quijote, y la locura del Quijote, señala Sánchez Vázquez, yo creo que en esta particular lectura está precisamente en eso, en intentar transformar la realidad con un análisis completamente distorsionado, con unos medios escasísimos y completamente solo. Para Sánchez Vázquez no hay fin de la utopía, como no hay fin de la historia. Si hay insatisfacción en el presente, la utopía no ha muerto. Y quizá la mejor forma de ilustrar esto que tiene, y a mí me parece genial, es citando ese pasaje, el final del Quijote, cuando Alonso Quijano ha recuperado la cordura, se pide perdón a Sancho por haberle embaucado en todas esas aventuras, y Sancho toma o retoma el empeño utópico y le responde: mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores. Muchas gracias. Muy bien. Todavía falta una ponencia. Son chicos. Bueno, pues como yo soy coorganizador, no voy a dar las gracias a los organizadores, sino a los asistentes. Muchas gracias por seguir todavía en la sala y por vuestra paciencia. Y voy a leer un breve texto que nos ha enviado Axel Pérez Trujillo, como ya se ha dicho, antiguo alumno de esta casa y quien actualmente está haciendo su doctorado en la Universidad de Alberta. La comunicación se titula Filosofar con el pulso ardiendo, el trasvase poético de la filosofía de Sánchez Vázquez, y se inicia con una cita de sus inclusiones literarias, que dice así: y así el poeta canta, unas veces bajo un clima de soledad y desesperanza, sintiéndose adherido a esa clase social que no se resigna a morir, o por el contrario, con la esperanza viva, canta el dolor profundo del pulso que está ardiendo, porque sobre él pesan muros de injusticias. Fin de cita. Y dice el texto de Axel: a diferencia de muchos de los intelectuales españoles que se iniciaron de manera precoz durante las primeras décadas del siglo XX, la gestación de la obra filosófica de Sánchez Vázquez es el resultado de una maduración prolongada. Su gran aportación al campo filosófico llegó cuando ya tenía 53 años, al publicarse Filosofía de la Praxis. Esto se debe fundamentalmente a la violenta interrupción que supuso la guerra civil en la trayectoria vital de muchos de los jóvenes universitarios que en ese entonces comenzaban sus estudios. El exilio truncó la vida y obra de muchos, incluido nuestro autor. El destierro le forzó a buscar, lejos de su patria, un espacio donde volver a iniciar sus estudios y recuperar el tiempo perdido. Pero eso no debe llevar a pensar que existe un vacío en el recorrido intelectual de Sánchez Vázquez. A pesar de las dificultades que sufrió a lo largo de su carrera, fue un hombre profundamente implicado en su tiempo. Nunca dejó de escribir y formarse, aunque fuese al margen de las instituciones universitarias. Cualquier estudioso que repase la producción intelectual de Sánchez Vázquez puede constatar la incansable labor que llevó a cabo toda su vida.
Ni siquiera dejaba de escribir cuando se encontraba en el frente de Teruel durante la guerra, plasmando sus pensamientos en artículos y poesías. No hay lagunas en su trayectoria intelectual, solo obstáculos que superó uno tras otro. Es más, su pensamiento siempre estuvo volcado sobre una serie de preocupaciones nucleares en su obra. Dichas preocupaciones podrían tal vez resumirse en una sola que le instó una y otra vez a actuar de una manera muy concreta ante las situaciones que le rodearon a lo largo y ancho de su vida. Se trata del imperativo ante un mundo injusto, un mundo cuya iniquidad interpela al pensador hacia su transformación. Ese imperativo moral vertebra la totalidad de su obra, preservando la continuidad de un pensamiento que maduró en unas circunstancias ante las que muchos otros sucumbieron. Ya fuese escribiendo poesías, ensayos literarios o filosofía, Sánchez Vázquez nunca dejó de lado su lucha por cambiar ese mundo cruel que heredó. Su carrera intelectual es un testimonio del inconformismo con la injusticia, de la denuncia de la sinrazón. Y precisamente ese imperativo es aquel que más tarde dejará huella en su quehacer filosófico, transformándose en el imperativo de mi filosofar. Por ello es tan importante partir de un análisis de sus años de juventud, ya que en ellos se despliegan las principales motivaciones que le llevaron a desarrollar una filosofía marxista tan original como audaz. Partiendo de una primera aproximación, podría decirse que su obra filosófica bebe de la vocación poética y política que marcó su juventud. Sánchez Vázquez no nació filósofo, sino que poco a poco encontró en la filosofía un modo de expresar aquel imperativo que había guiado su poesía y su acción política. Falta decir algo más sobre esa particularidad de su obra, la intensa labor de reedición de sus escritos poéticos y literarios de juventud en la última década. Después de una dilatada obra filosófica que arrancó con la publicación de su tesis doctoral bajo el título de Filosofía de la Praxis, Sánchez Vázquez volvió la mirada hacia aquellos escritos que habían precedido a su vocación filosófica. Bien podría haber pasado a la historia como uno de los filósofos marxistas más originales y fecundos del siglo XX, pero en los últimos 15 años dedicó gran esfuerzo en dar a conocer una faceta de su trabajo intelectual desconocida. Tomó la decisión de volver a publicar sus poesías y ensayos literarios en recientes antologías, además de incidir sobre ese lado de su obra en muchas conferencias en las que daba cuenta de su trayectoria intelectual. Es como si el propio autor quisiera justificar la continuidad de su obra, tratando de explicar a sus lectores las posibles vacilaciones que tal vez pudiesen interpretarse en el desarrollo de su pensamiento. Al tratar de presentar su obra a futuras generaciones, Sánchez Vázquez se preocupó por hacer visibles sus aportaciones poéticas y ofrecer una aproximación al porqué de su filosofía marxista. En definitiva, pretendió brindar el material necesario para establecer una lectura íntegra de lo que constituyó su pensamiento. El presente trabajo toma esa noción como el punto de partida para comprender su producción intelectual. No es descabellado pensar que nuestro autor no estaba satisfecho con su producción intelectual, como si su acción política le pidiese algo más. Esa poesía combativa y comprometida tenía sus limitaciones, pues toda praxis requiere una serena reflexión para justificarse a sí misma. Sánchez Vázquez seguramente fue muy consciente de ello. Notaba que se encontraba a caballo entre dos vocaciones que no casaban del todo bien. ¿Qué papel tiene el poeta en la lucha por un mundo mejor? ¿Qué tan poeta puede ser un hombre volcado en la acción política? Mostrar el trasvase hacia su filosofía marxista de madurez requiere dar cuenta de cómo respondió a semejante encrucijada. Así pues, el presente trabajo se centra en su obra de juventud, constituida por la poesía combativa en los años de preguerra. El giro que se producirá hacia el imperativo de su filosofar aparece esparcido por los años de exilio y llega hasta justo antes de la publicación de las ideas estéticas de Marx, libro del 65,
obra en la que Sánchez Vázquez irrumpe en la filosofía con una notable aportación a la estética marxista. El paso decisivo hacia su obra filosófica se produce de la mano de una reflexión estética, cuestión de no menor importancia. El hecho de que ese primer paso hacia la filosofía se diese desde el campo de la estética demuestra el paulatino trasvase que se efectúa con respecto a la vocación poética. Sánchez Vázquez no renuncia a la poesía, pero sí busca una forma de expresión que preserve su interés por la literatura a la par que introduce la reflexión filosófica. Compromiso político y poesía combativa. Desde muy temprano, en su trayectoria vital, nuestro autor se volcó como militante en el bloque de estudiantes revolucionarios y en la Juventud Comunista. Es importante señalar un matiz al compromiso político de Sánchez Vázquez durante esta época de juventud. Como él mismo afirma en Vida y Filosofía, la acción política que se llevaba a cabo en dichas organizaciones era combativa y audaz, si bien a la riqueza de su praxis violenta correspondía su pobreza en el terreno de la teoría. Esto último es una cita. Es decir, su vocación política de juventud no tenía un horizonte teórico seguro en el cual anclarse. Sentía la imperiosa necesidad de transformar un mundo injusto, pero no había adquirido el bagaje conceptual necesario para afirmar semejante compromiso político. Esa ausencia de los fundamentos filosóficos para la transformación de la sociedad fue colmada por su actividad literaria y poética. Todavía no se había encontrado con la filosofía como disciplina, y por ello la poesía cobra tanta importancia durante su época de juventud. De alguna manera, la vocación poética de Sánchez Vázquez fue la fuente de la que se nutrió su acción política. Cuando nuestro autor se encuentre ante el desgarro del exilio, la ausencia de un firme suelo teórico donde justificar su compromiso político inamovible le forzará a darse cuenta del importante papel que juega la filosofía en la fundamentación de una acción política determinada. En definitiva, Sánchez Vázquez se percatará de que toda praxis necesita una teoría que la oriente. Así, su labor poética disminuyó para dar paso a una reflexión filosófica cuya preocupación central era establecer los fundamentos de una acción política volcada en la transformación del mundo. Antes se mencionó el contexto literario y poético del que bebió la vocación política de Sánchez Vázquez. Para poder captar lo que supuso semejante contexto, hace falta reparar en algunos hitos que marcaron a nuestro autor. Él mismo insiste, por ejemplo, en señalar a Emilio Prados y a Rafael Alberti como dos hombres que ayudaron a forjar su vocación poética. De especial interés es la amistad que le unió a Emilio Prados, pues fue el poeta malagueño quien se convirtió en una fuente de inspiración para su vocación poética. Cito: «Yo prefiero recordar a un lejano Emilio Prados, al que estuve vinculado en mis años mozos y que influyó en no pocos aspectos de mi vida». Fin de cita. Algunos estudiosos han incluso señalado las sintonías que existen entre las poesías de ambos literatos, demostrando cómo el vínculo que les une va más allá de la simple amistad. Cabría incluso ir más lejos e insistir en la posible influencia filosófica que hubiese habido entre ambos. No estaría de más recordar que Prados obtuvo conocimientos de filosofía tanto en Suiza como en Alemania. Es posible que la rica formación que recibió el poeta malagueño en filosofía plantase una semilla que más tarde florecería en la decisión de Sánchez Vázquez de continuar sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid. A todo esto habría que añadir otro hito en la carrera literaria de Sánchez Vázquez, pues 2 años después de estrenarse en la revista Octubre, emprendió su propio proyecto editorial con la presentación de la revista Sur en 1935. Dicha revista fue fundada junto con el apoyo de Enrique Rebolledo en Málaga y supuso una valiosa aportación a las publicaciones vanguardistas durante la Segunda República. Entre los colaboradores en la revista podían contarse Alberti, José Luis Cano, Altolaguirre y César Arconada.
En definitiva, se trataba de una revista literaria de buena calidad que lograba reunir a destacados colaboradores. Desgraciadamente, solo lograron publicarse 2 números, dada la difícil situación política y económica por la que pasaba el país. Aún así, Sur supuso un paso más en el camino poético de Sánchez Vázquez. A través de la fundación de la revista se consolidaron las amistades con Alberti y otros grandes escritores de la denominada generación del 27. Quizá no esté de más señalar la influencia que la revista Octubre tuvo en la efímera publicación malagueña. Ambas compartían una misma línea que aunaba literatura y política, si bien Sánchez Vázquez recuerda, cito, que la conjunción de cultura y revolución común en ambas revistas tiene en Sur una tonalidad más equilibrada, fin de cita. Semejante matiz es llamativo, ya que pone de manifiesto las preocupaciones de la redacción de Sur en la conjugación entre literatura y revolución. El joven Sánchez Vázquez fue consciente del desequilibrio entre los dos componentes que se estaba dando a su alrededor entre artistas y revolucionarios. Una vez más, puede apreciarse cómo nuestro autor cuida la recíproca relación entre sus dos vocaciones, buscando una manera de vincularlas sin por ello caer en uno u otro extremo. Es consciente de la encrucijada en la que se encuentra y además se siente insatisfecho con las posiciones adoptadas por algunos de sus compañeros. Es muy interesante señalar cómo él distribuye sus colaboraciones en revistas de carácter estrictamente político y revistas más bien literarias. Parece como si nuestro autor no dejase nunca de lado esa encrucijada entre la poesía y la acción política. A medida que las bases políticas de la Segunda República se tambaleaban, la voz poética de Sánchez Vázquez cobraba un carácter cada vez más belicoso, hasta el punto de poder describirse como, cito, auténtico presagio de guerra. El vínculo que trataba de mantener entre su compromiso político y poesía hacía que el estallido de la guerra civil generase una escalada en el lenguaje desgarrado y político de sus poesías. La poesía ha de ser guerrera, ha de proporcionar un instrumento que nos oriente hacia la justicia. Dicho con palabras suyas, en la guerra la poesía solo puede estar en guerra. Así, la experiencia poética de Sánchez Vázquez no puede ser aislada de su vocación política, ya sea a través de la soledad, esperanza o agonía poéticas. El anclaje último resulta ser la praxis política y revolucionaria. Esa relación entre ambas vocaciones es quizá la clave para entender el trasvase hacia una filosofía. La poesía nutrió su compromiso político, pero no era suficiente para afrontar las graves dudas que había provocado la guerra civil en el trasfondo teórico de su acción política. Ahora bien, no cabe la menor duda de que fue la poesía la que le permitió expresar sus inquietudes sobre la praxis revolucionaria. El debate estético que se puso en marcha en su interior entre el intelectual y el revolucionario no hizo sino aflorar una necesidad de buscar otro medio de expresión para racionalizar eso que llevaba dentro. Dicho de otro modo, la poesía le llevó hasta sus propios límites, impulsándole a dar un paso más para consolidar sus inquietudes. Es ahí donde se produce el genial giro hacia la filosofía que otorgará originalidad a su obra de madurez. Todo ello se debe en gran parte a la reciprocidad entre poesía y praxis revolucionaria que se juega en el corazón del joven Sánchez Vázquez. El pulso ardiendo es la pieza poética donde se encuentra expresada esa reciprocidad que terminará por desembocar años más tarde en su filosofía de la praxis. Más que en cualquiera de los sonetos, de los demás sonetos que escribió, se puede apreciar el esfuerzo por unir sus dos vocaciones en un momento crítico en su vida. Es, en definitiva, un intento de aunar teoría y praxis dentro del marco que le brindaba la literatura. Muchas gracias.
Bueno, ahora tenemos una hora larga todavía, ¿no?, para el debate. Yo creo que os parece que podríamos interrumpir aquí, como esta tarde hay mesa redonda, al final de la mesa